¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Te he elegido a ti porque, eres una persona con una historia que contar muy interesante y quiero que mis oyentes la escuchen. Así que vamos a ello. Muy buenos días, Josué, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí, a ver qué tal. Bueno, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué decidiste ser controlador aéreo? ¿Fue una decisión que se fraguó a fuego lento o digamos que siempre desde pequeño lo querías ser? ¿Fue un volantazo que diste en tu vida? Cuéntame respecto a esto. Pues la verdad es que siempre desde pequeño me han interesado los medios de transporte, pero sí que es verdad que a partir de 2012 aproximadamente, con digamos la llegada de simuladores de vuelo más avanzados y demás, descubrí el Flight Simulator, que todo el mundo conoce, y fue ahí como mi lanzadera virtual, por decirlo de alguna manera, hacia la aviación, ¿no? Y decantarme por este medio de transporte que me parece muy interesante. Y investigando un poco entre piloto y controlador, pues siempre me he decantado un poco más por el tema del control, controlar todo un espacio aéreo grande, una región muy amplia. Me parecía mucho más interesante que el tema de piloto, y por eso me decanté realmente por eso. De acuerdo, este es un tema interesante que luego quiero que exploremos juntos. Digamos que te estás refiriendo a IBAO. Quería preguntarte, entonces, digamos que en tu familia no eran profesionales del sector, no había una vocación. Tú, pues a medida que crecías y te empapaste de estos simuladores, tomaste esa decisión, ¿verdad? Eso es, sí. Como comentas, nadie en mi familia se ha dedicado a realmente ningún medio de transporte como tal. Fue algo que descubrí por mi cuenta. Y sí que me refiero un poco, además del simulador de vuelo, sí que en parte IBAO fue también una lanzadera a este mundo virtual donde descubrí ampliamente el sector y donde realmente descubrí que era lo que me gustaba y a lo que me quería dedicar en mi futuro, ¿no? Así que sí. Digamos entonces que primero llegaron los simuladores. Estuviste con el Flight Simulator y luego conociste esa comunidad que es IBAO. ¿Cómo es eso? Sí, realmente primero descubrí, digamos, los simuladores, lo que se llama el vuelo fuera de red, ¿no? Fuera de ninguna red virtual ni nada, solo, en casa. Y poco a poco fui investigando y al final descubrí esta red virtual donde vi que mucha gente del sector y que no era del sector, que no, aficionados simplemente, estaban en ella y todos volaban juntos y controlaban juntos y realmente era una experiencia muy interesante y muy educativa en ese sentido, ¿no? Donde podías aprender muchas cosas de diferentes ámbitos. Sin duda coincido en algo contigo, educativa, y tanto. De acuerdo, cuéntame, ¿qué es IBAO en resumen? Pues Sibao es una comunidad virtual de aficionados a la aviación en el cual puedes desempeñar dos roles principalmente, de piloto, de controlador. En cuanto a piloto, simplemente con un software, un programa que ellos tienen, te lo descargas en tu ordenador, digamos que se adhiere a tu simulador de vuelo y te conectas a esa red virtual donde hay varios controladores y varios pilotos virtuales, y a partir de ahí puedes realizar el vuelo que tú quieras, de A a B, de B a C, el trayecto que tú quieras. Y simulamos, digamos, pues, o intentamos simular todos los procedimientos que se llevan a cabo en la realidad como si fueras un piloto real. Por la parte de control, también tienen un programa muy parecido al real, en el cual la interfaz es muy fiel al radar real y en el cual desempeñas las mismas funciones y el objetivo es el mismo que el de piloto, simular las operaciones reales y el control real como es tal cual en los centros de control, en las torres de control, en la vida misma. O sea, digamos que tú puedes interactuar, si tú haces el rol de controlador, interactúas con otra persona que hace el rol de piloto y viceversa. Si eres un piloto, pues estás hablando como si estuvieras hablando en frecuencia e Exacto. interactúas con un controlador que te da ese servicio de torre o ese servicio de aproximación, de lo que sea. Eso es, sí. Realmente, como tú estás de controlador, simulas exactamente, o se intenta, los mismos procedimientos que se siguen en la realidad, la fraseología, todo lo que se utiliza en la realidad.
o al menos con la mayor fidelidad posible. Y si tú te estás controlando y viene un piloto virtual a tu aeropuerto, lo controlas como si fueras un controlador real, tal cual. Vale, todo esto me suscita una pregunta. Digamos que tú entras ahí, eres un novato, no tienes ni idea de controlar, ni de pilotar, ni mucho menos de fraseología. Claro, si tú estás hablando con otra persona que lleva años aquí y tiene un montón de experiencia, joder, pues al final esa carencia que tú tienes debe de afectar. ¿Eso cómo se soluciona? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, partimos de la base de que todo el mundo que entra en esta red virtual normalmente es alguien aficionado que ya tiene algún conocimiento previo o realmente se dedica a ello en la realidad. Por tanto, nunca partes de 0-0, pero evidentemente sí que hay diferentes niveles de conocimiento en esto. Para ello, la red lo que ofrece es una serie de trainings, de una formación virtual también, donde gente como tú y como yo, Josué, que es aficionada o se dedica a ello en la realidad, imparte clases virtuales donde explica a esta gente que necesita esa formación conceptos básicos y no tan básicos, evidentemente, para reforzar eso y como comentas, que llegues a un aeropuerto y te encuentres con un controlador que igual trabaja de controlador en la realidad, puedas interactuar con él sin ningún tipo de problema. ¿Tú crees que, digamos, esta experiencia, entre comillas, que has logrado, bueno, obtener, ¿no? de IBAO, te ha servido para tu vida laboral? Pues realmente sí, evidentemente me ha servido por todo el conocimiento que he adquirido en la red, ¿no? Es cierto que hay diferencias con la realidad, pero es muy fiel y muchos conceptos básicos y no tan básicos, más avanzados, me han servido para ya darlos por hecho y conocerlos de primera mano antes de iniciar la formación de controlador real de la vida. Bueno, yo creo que puedo dar fe de esto, ya que, bueno, nos conocemos del SDP, yo estudiaba, ¿no? Un máster y alguna vez he tenido que hacer alguna consulta y, vamos, sin duda me ha dado la sensación de que sabías bastante más que yo en temas de navegación aérea. De acuerdo, Daniel, pues muchas gracias por acercarnos IBAO a todos los oyentes y, oye, que sepan que existe esa comunidad para poder empaparte de este conocimiento en aviación. Si te parece bien, vamos a repasar un poquito tu vida laboral y tu formación, que has estudiado. Bueno, cuéntame un poco sobre ti en estos aspectos. Pues después de finalizar la formación obligatoria de educación secundaria y bachillerato, me decanté, como ya era bastante aficionado al tema de la aviación, me decanté por realizar una ingeniería aeroespacial, pero nunca me acabo de llenar del todo porque descubrí que realmente eso no era tal cual lo que me gustaba. Yo prefería algo más relacionado con el control directamente y no tanto con una ingeniería, digamos, la parte física de la aviación, ¿no? Yo prefería algo un poco más práctico y realmente orientado hacia el control. Entonces al final me surgió la oportunidad de venir a Madrid a trabajar en el servicio de dirección de plataforma en el aeropuerto de Barajas, donde gestionan, digamos, los rodajes desde los puestos de estacionamiento de las aeronaves hasta prácticamente las cabeceras de las pistas, donde ya, digamos, se transfiere el control a un controlador de torre que ya, bueno, ejecuta la autorización a despegar o aterrizar o lo que fuera. Entonces, digamos que abandoné los estudios de la ingeniería aeroespacial, me vine a Madrid a trabajar y he estado durante 4 años y medio aproximadamente en el SDP trabajando. Sin duda sé de lo que hablas cuando tratas el tema de la carrera. Yo he sido sufridor y es cierto que los primeros años es como caminar por el desierto. Física, matemáticas, muy abstracto todo y raramente se ven ejemplos prácticos, ¿no? Con la aviación. Vale, me dices que empezaste en el servicio de dirección de plataforma de Barajas. ¿Esas entrevistas de trabajo que tuviste o por qué crees tú que te eligieron o qué demostraste tú para ser un candidato firme a ese puesto? Bueno, como cualquier entrevista de trabajo digamos, de proceso de selección, pero en especial realmente en el tema del control no solo es una entrevista de trabajo, sino que hay un proceso de selección un poco más elaborado en el cual no solo se evalúan las competencias, digamos, laborales, sino también las capacidades psicotécnicas, el lenguaje inglés, ¿no? Entonces hay un proceso de selección en el cual realizamos una serie de pruebas psicotécnicas llamadas FIST,
donde, digamos, realizamos una serie de ejercicios que evalúan esas competencias, ¿no? Y entiendo que la empresa saca sus propias conclusiones para evaluar si eres competente o no. Después de eso también hay una evaluación del idioma inglés y aparte también hay una entrevista personal cotidiana clásica, como en cualquier empresa, donde, digamos, eligen ya, digamos, supongo, el perfil o un retoque final a nivel laboral del candidato. Así que yo creo que te vieron bastante avispado y dijeron, venga, este para adentro, este chavalí que promete. Sí, la verdad que, bueno, era muy joven, tenía como 21 años y fue como un cambio completo de rumbo de mi vida. El venirme a Madrid con 21 años solo, dejando todo atrás en Barcelona, en casa. Y sí, pero la verdad es que me sirvió como lanzadera, pero ya de la vida real, ¿no? No de nada virtual. ¿Qué me dices? Hace 10 días, pues, jugando a un videojuego, ¿no? Con Ibao, moviendo aviones virtuales y te ves en el SDP moviendo tráficos, ¿no? Yo qué sé, de 100, 300 pasajeros, aviones de carga. Qué locura, vaya cambio, ¿verdad? Sí, la verdad que joder, estuvo muy bien, ¿no? El pasar a la vida real era como un sueño de decir, ostras, nunca tienes esa sensación de cuándo llegará, ¿no? Pero cuando llega el momento subes ahí al fanal por primera vez y ves que realmente esos aviones no son un simulador, sino que dentro de ellos hay, no sé, como comentas, 100, 300, 200 personas que cada uno tiene su vida y su destino y que tú eres el encargado de que lleguen de manera segura, eficiente y rápida a la pista para que despeguen y continúen sus vidas. La verdad es que es una responsabilidad que a veces se pierde un poco esa noción, ¿no? Por el día a día, como cualquier trabajo. Pero sí, la verdad que fue un salto muy importante y una experiencia inolvidable. Antes nos has explicado un poquito en qué consistía el servicio, ¿no? Que se presta desde el SDP. Yo quería preguntarte, qué es lo que te llevas a nivel personal y también quiero preguntarte a nivel laboral o de experiencia de este paso por el SDP de Madrid? Pues la verdad que la experiencia fue muy grata. Especialmente me llevo el compañerismo que había en la empresa, ¿no? Y en el servicio, sobre todo. Y luego, además, evidentemente, la experiencia laboral, de la soltura en hablar con los tráficos, en tener diferentes situaciones de emergencia, de urgencia, de días corrientes en los cuales no ocurre nada, mucho tráfico, poco tráfico, mañanas, tardes, noches. La verdad es que la experiencia es muy interesante para crecer profesionalmente y también personalmente, ¿no? Por el hecho de haber empezado con tan poca edad en esto y poder haber conocido a gente más mayor, más joven, ¿no? Que aportaba sus experiencias, su antigüedad en el servicio y que llegara alguien joven que dice que lleva 5 o 6 años en una red virtual con aviones y un poco, por decirlo de alguna manera, coloquialmente friki de los aviones, que llega a controlar aviones, la verdad es que como que chocaba un poco, ¿no? Pero la verdad es que fue una experiencia muy grata. Yo sin duda es que no paro de poner en valor, bueno, esos simuladores, esa comunidad de Ibao, de alguna manera cómo ha hecho o ha sido el trampolín, ¿no? Digamos, directamente para entrar en el mercado laboral, pues nada menos que manejando tráfico aéreo con esas personitas y tripulación dentro. Es una locura, la verdad. Sí, la verdad que, bueno, lo que te comento, ¿no? Parecía como imposible llegar, ¿no? Pero como todo, al final era un sueño que tenía desde hacía bastantes años, que ya conocía bastante, había visitado otras torres de control. Al final, la comunidad de Ibao hace que conozcas a gente relacionada con el sector, controladores, pilotos, que te cuenten sus experiencias y que realmente comparas y ves que lo que ellos hacen en su día a día, luego lo hacen los controladores en la realidad. Y yo era uno de esos, pero virtualmente, ¿no? Y estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía un controlador en cualquier aeropuerto de la red de España. Y llegar ahí a una torre y por fin dar el salto al trampolín, como comentas, a la realidad, fue un paso gigante. Vale, Daniel, pues muchas gracias. Por añadir un poquito de salseo a esto, ¿tienes alguna anécdota que contarnos del SDP o algún momento comprometido que hayas vivido, angustioso, con pues, mucho tráfico? Que digas, pues se me está yendo esto de las manos. O algo así, no sé, algo que nos pueda teletransportar a ello. Sí, realmente hay un momento bastante clave, ¿no? Si no recuerdo mal, en el 2019, la final de la Champions se realizó aquí en Madrid, en el Wanda Metropolitano.
y eran, si no recuerdo mal, dos rivales británicos, y la cantidad de tráfico que tuvimos a nivel de afición, de personas con sus aviones privados que venía a Madrid a ver el partido y demás, fue increíble. Y recuerdo el turno de noche fue muy largo, con mucho tráfico durante toda la noche, y es algo que nunca olvidaré. Wow, la verdad que no me puedo hacer una remota idea de cómo tuvo que ser aquello, pero una locura. La verdad es que vino mucha gente y impresiona, ¿no? Cómo afecta a tantos servicios y los colapsa a nivel Madrid, ¿verdad? De acuerdo, vamos a seguir caminando un poco por tu vida. Tú, pues, bueno, pues te encuentras en el SDP de Madrid, pero no pierdes de vista ese objetivo, ¿no? Que tienes de ser controlador aéreo. Entonces, bueno, te vas presentando, ¿no? A las oposiciones que salen de aire, entiendo. ¿Cómo vas dando pasos, ¿no? A ese objetivo que tienes último? Pues sí, la verdad que nunca perdí de vista eso, ¿no? El presentarme a las oposiciones públicas en aire para, digamos, progresar profesionalmente. Eh, y me he presentado 5 veces. Me parece que empecé la primera fue en el 2017, creo, si no recuerdo mal, o 2018. Y al final siempre, bueno, por H o por B me acababan expulsando del proceso. Por suspender, por ejemplo, el inglés fue mi talón de Aquiles, hasta que al final pude superarlo. Y sí, siempre persiguiendo eso de llegar a algo más, ¿no? Para progresar un poco más profesionalmente y dar el salto a la empresa pública, que bueno, que siempre es un paso interesante. Vale, entonces finalmente, ¿no? Aprobaste la oposición pública. ¿Qué piensas tú que cambió o en qué te formaste? ¿Cuál fue ese punto de inflexión para que tuvieras éxito después de tantos intentos infructuosos? Pues realmente lo que te comentaba, mi talón de Aquiles siempre ha sido el inglés. Siempre por algún motivo en la entrevista en inglés acababa no sacando la nota mínima y acababa suspendiendo la posición. Pero bueno, al final me puse un reto digamos, estudiar mucho. A base también de familiares y mi pareja me instaron a ello, a que realmente tenía las capacidades y las aptitudes para poder aprobar, pero me faltaba estudiar inglés. Y al final estuve durante casi medio año estudiando inglés y al final pude aprobar, sí. Aquí valdría aplicar el ejemplo de quien la sigue la consigue y bueno, y la experiencia también del fracaso, ¿verdad? Sí, la verdad que era un poco frustrante el suspender tantas veces, pero al final, pues eso, lo que tú comentas, ¿no? El que la sigla consigue y era mi objetivo. O sea, si no hubiera aprobado, hubiera seguido intentándolo hasta que al final hubiera aprobado. O sea que sí, un poco al final el que la sigue la consigue. Vale, Dani, pues nada, muchas gracias por la info. Vale, has comentado antes que te gustaría entrar en el sistema público, ¿no? De controladores aéreos. Entiendo que también hay una parte privada. ¿Nos puedes esclarecer un poquito esto? Sí, principalmente a raíz del conflicto que hubo en 2011, 2010-2011, el servicio se liberalizó y hay algunas torres que pertenecen a empresas privadas y hay otras que mantienen, digamos, el dominio público. Vale, de acuerdo. Y entonces, ¿tú por qué quieres entrar en el sistema público? Pues sin duda alguna digamos, la posibilidad de entrar en el proveedor público ofrece una serie de ventajas, y es que primero todo es un empleo público, por tanto, bueno, con eso las garantías que eso te ofrece, ¿no? A nivel de continuidad, y por otro lado, a nivel de condiciones laborales, considero que es superior también al proveedor privado. Vale, entonces te ofrece una estabilidad que los proveedores privados no pueden ofrecerte y también unas prestaciones económicas mucho más ventajosas, ¿verdad? Eso es, sí. Especialmente aquí yo creo que lo interesante es la continuidad, el tener un empleo público en el cual, bueno, sabes que vas a tener trabajo, por decirlo de alguna manera, para toda la vida, durante toda tu vida laboral, y eso pues genera, yo creo, una tranquilidad y una estabilidad donde puedes organizarte un poco la vida a largo plazo. Remarcas mucho el tema de la estabilidad. Que me puedes explicar un poco esto. Yo lo que entiendo es que, o sea, no sé, te pueden echar de la privada o no está asegurado el trabajo. No sé, cuéntame un poco esto porque no tengo mucha idea de por dónde vas.
Sí, principalmente yo creo que la diferencia principal, valga la redundancia, es que como controladores necesitamos, digamos, tener una serie de requisitos médicos. Siempre tenemos un certificado médico específico para nosotros. Entonces, si tienes cualquier problema físico en el cual no pasas ese certificado médico, en la empresa pública siempre vas a tener una alternativa o un plan B donde ellos te van a ofrecer una recolocación en otro puesto por el hecho de tener aprobado una posición pública. En cambio, entiendo yo que en el sector privado digamos, ese plan B, esa alternativa no está garantizada, puesto que tú estás contratado, entiendo, para unos servicios que son los de controlador aéreo. Si no cumples esos requisitos mínimos, yo entiendo pues que pueden prescindir de ti en cierta manera. Por otro lado, también es importante remarcar que por la parte privada, siempre cada cierto tiempo, no recuerdo si son cada 6, 7, 8 años, hay una serie de licitaciones donde el servicio de control de la privada se licita por parte de AENA. Entonces, digamos que el proveedor que gana esa licitación es el que se encarga de nuevo de ese servicio, y en ese caso, pues eso puede conllevar un cambio de empresa, con lo que eso con lo que eso puede acarrear en cuanto a condiciones laborales o de estabilidad, etcétera, etcétera, que eso en caso de la empresa pública no ocurre. Vale, entonces entendido el punto queda bastante claro en cuanto a que, pues bueno, pues una empresa pública siempre te ofrece más garantías, estabilidad. Al final la vida laboral es muy larga respecto a una privada. Pero el tema de las licitaciones, ¿quieres decirme que pues tú estás en una empresa, la empresa 1, digamos, X años, y el día de mañana pues AENA saca una oferta, la empresa 2 gana ese concurso y cambias como de empleador, ¿no? Algo así. Eso es, sí. Sí que es cierto que en cierta manera hay un convenio por detrás que respalda todo ese proceso de transición y que hay unas garantías para el empleado, obviamente. Pero sí, el hecho de hacer un cambio de empresa, digamos, el estar en una nueva empresa donde no sabes cómo funciona o no tienes una cierta experiencia en ella y demás, pues puede conllevar una serie de cambios bueno, que pueden, digamos, modificar un poco esa estabilidad que te garantiza la pública. Vale, pues nada, muchas gracias, entendido y la verdad es que muy bien explicado. Bueno, vamos a hablar de la pasta, que esto siempre es un tema candente, interesante. Cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias salariales entre un controlador del sector privado y uno del sector público? Y también, pues esa escala salarial, ¿no? A medida que cumples años en la empresa. Pues en el sector privado, por empezar por ello, digamos que como en todas las empresas depende de la antigüedad, ¿no? Pero el sueldo ronda entre los 25.000 euros anuales y los 55.000, 56.000, hablamos en bruto aproximadamente. En cuanto a la empresa pública, depende, ahí está un poco más categorizado, en el cual depende en el destino en el que estés, pues no es lo mismo evidentemente un aeropuerto como puede ser Barajas y un aeropuerto como puede ser Logroño, por ejemplo. Depende de la categoría del aeropuerto, que va en función de los movimientos anuales, el sueldo puede variar. Estamos hablando en que la clasificación va desde el 1 hasta el 8, donde el 8 es el, digamos, menos importante, por decirlo de alguna manera, y un clase 1 es digamos, un aeropuerto o un centro de control con mayor movimiento y masa salarial. En cuanto a un clase 8, alrededor el sueldo puede variar entre los 40 a 45.000 euros al año brutos y unos 60 a 65.000. Y si nos vamos a un clase 1, estamos rodando entre los 80 y algo mil hasta unos 120, 130.000 euros anuales en bruto. O sea que, bueno, estamos hablando de grandes diferencias. Casi un clase 8, que digamos que es un aeropuerto pequeño, tiene casi el salario máximo de un controlador en el área privada, ¿no? Sí, realmente esa es la diferencia principal en cuanto al dinero, a la masa salarial anual de la pública y la privada, sí. Vale, o sea que por resumir, en el área privada, sector privado de controladores aéreos,
una horquilla entre unos 25.000 y unos 55.000 euros, y da igual dónde caigas, si es una torre más complicada o una torre más fácil de llevar, que el salario es en función de la veteranía, ¿no? De la experiencia. En cambio, uno público, pues va en función, por un lado, de la experiencia. Entiendo que conforme cumples años se va aumentando ese grueso salarial, y por otro lado también de la categoría de o bien del aeropuerto o del centro de área donde se preste el servicio, ¿no? Eso es, sí. Realmente la diferenciación es esa. En los centros de control, por ejemplo, Madrid y Barcelona, pues evidentemente como la cantidad de tráfico que se mueve es mucho más elevada que en un aeropuerto como puede ser Reus, Logroño, Logroño, La Rioja, etcétera. Evidentemente el sueldo es mucho mayor y esa es la diferencia realmente en cuanto al salario, por el número de movimientos y, por consecuencia, la responsabilidad que se asume. De acuerdo, Daniel, pues muchas gracias. Nos ha quedado bastante claro, muy cristalino todo. Un poco para seguir explorando esta línea, nos has contado que hay que superar una oposición para entrar en el sector público, aparte, bueno, pues de una formación que vamos a ver ahora en el siguiente punto, para entrar al control privado, donde pues las ventajas son menores a priori. ¿Cómo es el acceso para ser controlador privado? Cuéntanos un poquito aquí. Bien, para el acceso al proveedor privado es como un acceso a cualquier empresa, con la diferencia de que he comentado respecto al proceso de selección, con esta serie de ejercicios psicotécnicos, evaluación del inglés, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues bueno, el resto del proceso es muy parecido a cualquier otra empresa privada en la cual seas el candidato. Realmente no hay mucha más diferencia que esa. Que es un proceso de selección como puede ser cualquier otra empresa que nada tiene que ver con la aviación, y ya está, ¿verdad? Bueno, necesitas una formación que ahora explicaremos, pero nada más, ¿no? Si gustas, si, bueno, pues tienes los requisitos que ellos quieren poner y poco más, ¿cierto? Eso es, sí. Realmente aparte exigen lo que comentas, el curso de control, la formación que ahora trataremos, pero no hay mucho más que eso. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Vale, Daniel, pues mira, te pongo un ejemplo. Si viene alguien a preguntarte, oye, ¿cómo puedo ser controlador aéreo? ¿Qué es la formación que necesito? ¿Nos podrías explicar un poquito desde que empiezas a formarte hasta que finalizas y digamos ya puedes manejar tráfico aéreo en una dependencia, en una torre, en un centro de control de área, de aproximación? ¿Nos puedes explicar de manera resumida cuáles son estas etapas a nivel formativo que tiene que quemar alguien para ser controlador aéreo y ya, ¡pum!, manejar aviones? Bien, pues la verdad es que el proceso de formación es bastante exigente, la duración aproximada es de 1 año, y cabe destacar que todos los requisitos, digamos, que las escuelas tienen que cumplir vienen regulados por un ente estatal, que es la ESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y esa misma coge, digamos, estos requisitos de ASA, que es lo mismo, la Agencia de Seguridad, pero europea, a nivel europeo. Todo está regulado y principalmente digamos, la formación se divide en varios módulos. El primero de todos es una formación inicial, básica, donde se explican todos los conceptos básicos necesarios para conocer la profesión y todo el entorno de navegación aérea. Y posteriormente se pasa a una parte de torre, digamos, donde se explican y se practican en el simulador de control todo tipo de situaciones habituales y no habituales que puedes encontrar en una torre. Posteriormente se pasa a una fase de aproximación, un módulo de aproximación donde, digamos, se explica todo lo relativo a digamos, la arribada y el despegue y, digamos, la salida de las aeronaves más allá de la torre. Y finalmente hay una parte de área, de ruta, donde se explica todas las situaciones y todos los procedimientos, etcétera, relacionados con la fase de vuelo de crucero y de ruta de las aeronaves. Una vez finalizada esta formación, pasas a lo que es la formación en el puesto de trabajo, donde te especializas en tu aeropuerto o en tu centro de control donde estás destinado, y la duración aproximada es de unos 3 meses más o menos, depende de la dependencia, pero más o menos es eso, en la cual te forman con procedimientos y con toda la serie de, digamos, de conocimiento necesario para conocer al 100%
el aeropuerto donde trabajas o el área donde trabajas. Vamos a incidir un poquito en la formación que se desarrolla ya en la dependencia, ¿no? Final, en tu destino. Explícame un poquito cómo va esto. O sea, pues, te da unos tochos ahí en plan, ala, estúdiate esto. Y no sé, ¿cómo va? Y luego, ¿cómo empiezas a trabajar con tráfico? ¿Te dejan desde el minuto uno ponerte tú a manejar aviones? Entiendo que no. No sé, es un proceso. Cuéntame un poquito esto. Hay una fase teórica inicial donde te explican, digamos, lo que tú comentas, ¿no? Una serie de tochos de teoría donde te tienes que estudiar, hincar codos y estudiar los procedimientos, el aeropuerto o la zona donde vas a controlar en caso de un centro de control y nada más. A posteriori pasas lo que se llama la OJT, que es el On the Job Training, ¿no? La formación en el puesto de trabajo, donde estás en frecuencia hablando con los aviones con un instructor al lado. Y entonces él, digamos que supervisa que todo lo que tú vas haciendo y hablando con los aviones lo haces de manera correcta, de acuerdo con la teoría que has estado haciendo en los días anteriores, y hasta que cumples una serie de horas donde se realiza una especie de examen final, donde, bueno, es una evaluación realmente, donde el instructor examinador únicamente mira y, bueno, al final hay una evaluación de si eres competente o no para trabajar lo que se llama suelto. Vale, pues más o menos entendido. Por resumir, digamos que tenemos una formación inicial y donde digamos que obtienes o desarrollas esas habilidades para ser controlador aéreo de una manera un poco general y luego ya cuando tienes tu destino, pues digamos que te forman en esa dependencia con un instructor siempre hasta que llega un momento que eres autónomo y como dices tú, te sueltas, ¿no? Eso es, sí. Los requisitos no los conozco al completo, pero sé que hay una serie de requisitos en cuanto a horas a cumplir y demás. Pero sí, básicamente es eso. Vale, hemos hablado de que la formación es aproximadamente un año. Yo te quería preguntar, bueno, la formación que te le imparte, o sea, ¿es el mismo empleador, es el proveedor de servicios de navegación, ya sea público o privado, o es una escuela, digamos, que lo da aparte? O sea, ¿esto cómo funciona? Pues desde que hubo el conflicto de 2010, lo que hemos comentado antes, el servicio se liberalizó. Entonces la formación es privada, pero el empleo es público en caso de la empresa pública. Entonces la formación te la imparten una serie de escuelas privadas que normalmente están asociadas a los mismos proveedores privados que dan servicio también en las torres de control privadas. O sea, que me estás queriendo decir que la misma empresa que presta servicio de control en el aeropuerto X, también, a su vez, te imparte la formación. Eso es, sí, los proveedores privados imparten formación, tienen escuelas de control donde forman a controladores que en algunos casos son para ellos mismos, para la propia empresa y trabajar para el sector privado, y en otros casos son, como es mi caso, son empleados que trabajan en la empresa pública en el aire. Y, digamos, esta formación inicial también la imparte el sector público o... Sí y no, realmente hay empresas del sector privado, digamos, de control, que proveen servicio de control, que tienen escuela propia y ahí forman controladores tanto para el sector privado como para el público, pero además también hay empresas que únicamente se dedican a dar formación y únicamente tienen la escuela, ahí imparten información también para controladores privados o públicos. Muchas gracias por dejarlo tan claro. Vamos a hablar ahora del coste de esta formación, ¿de acuerdo? Si hemos hablado ya un poco de toda la formación de los controladores aéreos, me resulta interesante conocer cuál es el precio de esta formación, cuál es el costo. ¿Es fácil el acceso o, sin embargo, hay que desembolsar una buena cantidad de dinero? Pues sí, realmente el problema principal de este acceso, del acceso al puesto de trabajo de controlador aéreo, es el tema económico, ¿no? El desembolso económico que hay que realizar aproximadamente para trabajar en el proveedor privado es alrededor de unos 25.000 euros y para acceder al puesto de trabajo en la empresa pública ronda entre los 50.000 y 70.000 euros, más o menos. La diferencia principal de precios es porque para trabajar en la empresa privada únicamente necesitas, digamos, el módulo básico y el de torre, pero en cambio para trabajar en el proveedor público necesitas todos los módulos que hemos comentado.
Wow, la verdad que es un dineral y claro, yo creo que no todo el mundo, vamos, lo afirmo, no todo el mundo puede tener acceso a este tipo de trabajos, ¿no? Porque, bueno, el dinero es una barrera importante y entiendo que no todo el mundo se puede permitir desembolsar estas cantidades. Sí, realmente es algo que es echa para atrás en cierta manera, ¿no? Además, el hecho de tener que pagar ese dineral y luego pues tener que esperar a que te llamen para trabajar o que salga una posición y puedas acceder a un puesto de la empresa pública, es algo a tener en cuenta. Vale, a mí esto me da un poquito que pensar, porque al final tener que soltar tanto dinero, ¿sabes? Para un oficio, digamos que... no sé si llegar a decir que es clasista, elitista, pero es cierto que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Bueno, realmente, sin entrar a valorar tanto eso, existe la posibilidad de, bueno, de llegar a un acuerdo igual con la escuela o con el banco para que te ofrezca algún tipo de solución para financiar esta formación. ¿Hay algún tipo de convenio, concierto con bancos que puedan sufragarte o facilitarte el dinero para acceder a ello? No sé si... Sí, es cierto que el coste es muy elevado, pero también es cierto que las escuelas tienen acuerdos con ciertos bancos donde te pueden ofrecer unas condiciones mucho mejores que a un particular. Sí que es cierto también que, por ejemplo, en caso de aprobar la oposición y pertenecer al empleador público, existen acuerdos igualmente con bancos, ¿no? Pero son un pelín más ventajosos bajo mi punto de vista porque te ofrecen un aval y unas condiciones mejores que, digamos, aseguran que no vas a empezar a pagar una cuota elevada del préstamo hasta que realmente estés trabajando en la empresa, ¿no? Te ofrecen esos X años de carencia, depende del banco, donde únicamente pagas intereses y de facto cuando empieces a trabajar ya podrás pagar. Ah, amigo, vale, pues esto cambia bastante las cosas, ¿no? Digamos que ese convenio es mucho más garantista, ¿no? Te permite pagar cómodamente o por lo menos más fácil ese préstamo tan grande y bueno, pues de esta manera yo creo que sí democratiza más el acceso al puesto de trabajo. Eso sí, recordando que hay que aprobar la oposición. Si no la apruebas, pues tienes que irte a buscar financiación por el método convencional, ¿no? Pues muchas gracias, Dani, por dejarlo todo tan claro, la verdad que sí. Vale, pues por terminar ya, y me quiero hacer unas últimas preguntas. Volviendo al tema de la oposición, tú apruebas tu oposición, finalmente, bueno, pues tienes tu plaza. Digamos, ¿cómo eliges el destino? Digamos que tu número en la oposición, tu posición en el ranking, define ya ese destino o tienes tu manga ancha para, oye, decido irme a Reus o quiero centro de control. Cuéntame un poquito, vamos a explayarnos en este punto. Sí, realmente funciona un poco como en como cualquier proceso así de elección de algo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el ejemplo más parecido es el acceso a la universidad, donde tú sacas una nota y en función de la nota tienes un ranking y puedes elegir una universidad, una carrera u otra en función de tu nota. Pues el que tenga más nota, pues será el primero en elegir y el que tenga la peor nota, pues será el que se quede con las plazas que queden. En este caso, Enaire publica una serie de destinos de plazas donde prevé que va a necesitar gente, donde va a necesitar de facto gente en los próximos años y a partir de ahí la gente elige en función del ranking como comentas qué prefiere, pues en orden de preferencia del 1 al 15 por ejemplo, pues yo quiero ir como número 1 quiero ir a Barcelona, a la Torre de Barcelona, pues lo pongo en el número 1 y el último que no quiero ir nadie, pues el aeropuerto de Gerona por ejemplo y ya está, y a partir de ahí luego se resuelve en función de la nota. Vale, vale, entendido. Gracias, Daniel. Una pregunta de índole un poco más personal. Digamos que tu destino final es Reus. ¿Por qué has elegido esta dependencia? Teniendo a tu disposición otras más grandes que mueven más tráfico, como puede ser el centro de control de Barcelona o la torre de control del aeropuerto de Barcelona. ¿Por qué te has decantado finalmente por esta opción? Realmente, después de haber trabajado durante 4 años y medio, como he comentado antes, en Barajas con turnos de mañana, de tarde, de noches, puse un poco en la balanza la calidad de vida versus digamos, la cantidad de masa salarial. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona, como comentas, era una opción, obviamente,
porque, bueno, soy de allí y siempre como esa ilusión, ¿no? Desde los principios de Ibao, de controlar en Barcelona y demás, como hemos hablado antes, pues el objetivo era controlar en el aeropuerto de mi ciudad, es como un sueño, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, hay una serie de condiciones que, para mí, puestas en la balanza, con respecto a otros, como por ejemplo Reus, que es mi destino, pesan más. Y en el caso de Barcelona, por ejemplo, el tema de las noches es algo que me hizo decantar bastante por Reus, porque en Reus no tienen turnos de noche y es algo que no acabo de compaginar demasiado bien con mi vida. Muchas gracias, Dani, por tu sinceridad. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Las noches son complicadas, ambos las conocemos. Necesitas luego un periodo de adaptación para volver a la vida cotidiana. Complica mucho la conciliación y bueno, teniendo tu casa tan cerca de Reus, yo creo que es una decisión correcta y si es lo que te hace feliz, pues adelante. De acuerdo, Daniel, pues nada, simplemente agradecerte tu paso por el podcast, ha sido un placer, nos has contado un montón de cosas súper interesantes en relación con la formación de los controladores aéreos, el acceso, la posibilidad de entrar en el control privado, en el público, las maneras de sufragarse esa formación y, bueno, por supuesto poner en importancia IBAO, ¿no? Esa comunidad que te, bueno, pues digamos, reuniste un poco las cualidades, ¿no? Que se piden luego un controlador aéreo, es interesante, sobre todo eso, como un videojuego, digamos, ¿no? Un simulador te ayuda tanto a, bueno, al final a ser controlador aéreo de alguna manera, ¿por qué no? A sembrar esa semilla, ¿no? Ese germen. Así que nada, gracias, Daniel, por todo. Muchas gracias, José. Ha sido un placer estar aquí y mucha suerte a los que quieran acceder al puesto. Que te vaya muy bien en Reus y bueno, pues ya nos contarás, quién sabe, en algún otro episodio dónde estás, ¿no? Porque tu límite sin duda es el cielo. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, José. Gracias.